Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros, video número 60, y nos corresponde hablar de hacer, mejor dicho, ejercicios referentes a segunda ley para sistemas, que coincide con el video anterior, solo que en esta ocasión el fluido de trabajo van a ser sustancias puras. ¿Qué quiere decir que sean sustancias puras? Que los estados termodinámicos los podemos definir utilizando las tablas termodinámicas. Entonces, les traigo tres ejercicios. Eh, el tercero es particularmente importante y espero que te quedes hasta el último ejercicio porque se refiere a la determinación del cambio de entropía en el caso de sólidos. ¿Ok? Bien, entonces comenzamos. Primer ejercicio. Este es el ejercicio número 733 del libro del Yunus Engel, que es el libro que yo estoy siguiendo para esta serie eh, serie de tutoriales. Ok, entonces dice lo siguiente: un recipiente rígido está dividido en dos partes iguales por una pared. Una parte del recipiente contiene 2.5 kilogramos de agua líquida comprimida a 400 kilopascales y 60 Celsius, mientras la otra parte se vacía o está vacía. La pared se quita y ahora el agua se expande para llenar todo el tanque. Determinar el cambio de entropía del agua durante este proceso. Si la presión final en el recipiente es 40 kilopascales. Bien, vamos a hacer una segunda lectura, esta vez sacando los datos. Entonces tenemos un recipiente rígido dividido en dos partes iguales. Eso es súper importante, que el, 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 el primer compartimiento es la mitad de todo el volumen, es decir, que todo el recipiente está partido en dos partes iguales. Eso es bien, bien importante. Una parte del recipiente contiene 2,5 kilogramos de agua líquida comprimida a 400 kilopascales y 60 Celsius. Fíjense que está diciendo que es agua líquida comprimida, a pesar de que ya nos están diciendo que el estado termodinámico corresponde al líquido comprimido. Es necesario verificar que ese es el comportamiento. Mientras la otra parte está vacía. La pared se quita y ahora el agua se expande para llenar todo el tanque. Determinar el cambio de entropía del agua durante este proceso si la presión final en el recipiente es 40 kilopascales. Entonces, presión final, 40 kilopascales, nos están pidiendo la variación de entropía del agua. Fíjense que están viendo la variación de entropía del agua y entonces al plantear el ejercicio, bueno, el análisis es el siguiente. El ejercicio solo pide el cambio de entropía del agua. Para esto es necesario aplicar la segunda ley y definir los dos estados termodinámicos. Esa sería la estrategia que vamos a seguir. ¿Cómo determinamos la variación de entropía del agua? Pues va a ser la masa de agua por la entropía 2 menos la entropía 1. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a definir el estado inicial. Fíjense que tenemos presión y temperatura. Eh, el texto del problema dice que se trata de agua comprimida, pero eso hay que verificarlo. Vamos a ver entonces, si tomamos la primera propiedad que nos dan, que es presión, a 400 kilopascales le corresponde una temperatura de saturación de 143,61, como se muestra en este diagrama de presión volumen específico que yo estoy mostrando allí. Entonces, esta temperatura de saturación es 143, pero el estado termodinámico es 60, que sería algo como lo que estoy mostrando aquí. Entonces, efectivamente se trata de líquido comprimido. Como se trata de líquido comprimido a presiones inferiores a 5 megapascales, pues entonces vamos a aproximar las propiedades del fluido entrando por temperatura en la línea de líquido saturado. ¿Qué es esto? Bueno, eh, quiero decir que tengo conciencia de que para ustedes puede ser conflictivo cuando decimos vamos a aproximar, pero con respecto a esa aproximación tengo algo bien importante que mostrarles. Efectivamente vamos a aproximar entrando por temperatura en la línea de líquido saturado. ¿Por qué? Porque no tenemos datos de líquido comprimido a presiones inferiores a 5 megapascales.
¿Es eso un problema? Les voy a demostrar que no. Bien, entonces, como la temperatura a la cual está el estado termodinámico es menor que la temperatura de saturación a la presión 1, estamos hablando entonces de que el estado corresponde al líquido comprimido. Entonces, nos vamos a la tabla de saturación, donde la primera columna es 60 grados, y vemos esto. Fíjense que vamos a tomar, lo que estoy diciendo es que vamos a tomar los valores F, tanto para volumen específico, energía interna y entropía. Yo me tomé la libertad de construir un gráfico temperatura, volumen específico. Esto lo hago usando el programa EES, ¿sí? Y hago la representación del estado termodinámico. Y fíjense dónde queda el estado termodinámico. Queda justo encima de la línea de líquido saturado. De manera que la aproximación que vamos a hacer es definitivamente es bastante buena. ¿Ok? Entonces, a pesar de que nos referimos a ella como una aproximación, aquí vemos que se ajusta de manera muy, muy adecuada. ¿Ok? Entonces, el volumen específico 1 corresponde al volumen específico F, que es 0.001017, aquí está copiado. La energía interna 251.16 y la entropía específica para líquido saturado 0.8313. Y con esto pues ya tenemos el estado termodinámico definido. ¿Por qué esto es importante que hayamos conseguido esto? Bueno, porque ahora con volumen específico y con la masa pues podemos hallar el volumen del recipiente 1. Entonces, el volumen es masa, por definición va a ser masa por el volumen específico. Al sustituir nos da que el volumen 1 es 0.002543. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque con este volumen específico 1 ya nos dice el enunciado del ejercicio que corresponde a la mitad de todo el volumen del recipiente. Entonces tenemos ya el volumen 2 cuando se rompe o se quita la partición esa que está allí. Pero bueno, continúo. Vamos entonces ahora a definir el estado 2. Cuando definimos el estado 2 tenemos que la presión nos dice el ejercicio que vale 40 kilopascales, el volumen 2 lo tenemos y la masa también, luego podemos hallar el volumen específico. Entonces nos da que el volumen específico es 0.002034 a 40 kilopascales. Vamos a ubicar esto en la tabla. Entonces cuando entramos por 40 kilopascales, ¿qué ocurre? El volumen específico que tenemos es 0.002034. El volumen específico F para 40 kilopascales es 0.0010, o sea, es menor. O sea que este volumen específico es mayor que el volumen específico F, pero es menor que el volumen específico G. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay título o calidad, o que estamos en la zona de equilibrio líquido-vapor. Bien, entonces, como estamos en la zona de equilibrio líquido-vapor y tenemos los valores de saturación tanto para líquido como para vapor, podemos determinar el título o la calidad. Al sustituir los valores nos da que la calidad o el título es 0.0002524. Muy bien. Fíjense que les había dicho al principio del ejercicio que lo único que necesitábamos era los valores de entropía, porque lo único que solicita o que pide el ejercicio es el cambio de entropía. Entonces, al aplicar el cálculo de entropía, considerando que estamos en la zona de equilibrio líquido-vapor, pues da 1.028 kilojoules, kilogramos por Kelvin. Entonces, el delta S del agua va a ser igual a la masa por entropía 2 menos entropía 1. Al sustituir nos queda pues que el delta S del agua es de 0.8313. Lo tomamos del estado 1 y aquí lo estoy recordando, 0.8313. ¿Ok? Entonces, al sustituir nos queda que el delta S del agua es 0.4918, que coincide con la respuesta que tiene el ejercicio en el enunciado. Esto es entonces el primer ejercicio. Ok, voy a hacer ahora el segundo ejercicio. Corresponde al ejercicio número 746 del libro del Juno Cengel. Y lo estoy haciendo, voy a hacer este ejercicio no porque sea particularmente difícil, sino porque el enunciado, y tal y como se presenta, tiene lo que yo voy a llamar una trampa. ¿Sí? Y ya les voy a explicar en qué consiste la trampa, porque por esa razón lo voy a resolver. Entonces, dice, refrigerante 134A a 240 kilopascales y 20 Celsius. Sufre un proceso isotérmico en un sistema cerrado hasta que su calidad es 20%.
Determine por unidad de masa cuánto trabajo y transferencia de calor se necesita. Dan las respuestas. Entonces, fíjense, tal y como está esto planteado aquí, como tenemos un arreglo cilindro-pistón y si analizamos este cilindro-pistón, que el pistón no tiene ningún pin, ni tiene ningún pasador, no tiene nada que restrinja su movimiento, entonces podríamos pensar, bueno, para este arreglo, el proceso que tiene lugar es un proceso a presión constante. Pero el ejercicio dice que sufre un proceso isotérmico. Entonces, la trampa que la está poniendo el libro, ¿sí? Yo estoy por pensar que a esta gente cuando editaron el libro se les olvidó y pusieron este dibujo, porque el dibujo no tiene nada que ver con el enunciado del ejercicio. Pero bueno, voy a seguir. Entonces, vamos a sacar los datos. Presión 1, 240 kilopascales. Temperatura 1 igual a la temperatura 2 porque el proceso sufre un proceso isotérmico. Entonces la temperatura se mantiene constante en 20 grados centígrados y la calidad del estado 2 es 20%. Para estas condiciones, entonces se pide el trabajo por unidad de masa y el calor por unidad de masa. Bien, vamos a plantear la solución. Por primera ley, pues podemos decir que calor menos trabajo es igual a la variación de energía interna, todo en términos específicos porque es como nos lo están pidiendo, el ejercicio, ¿vale? Entonces, vamos entonces a necesitamos, ¿cómo se dice esto? Vamos a necesitar definir el estado termodinámico, pero fíjense que no nos dicen nada del pistón, no se refieren en lo absoluto al pistón, entonces no sabemos qué papel juega realmente ese dibujo, ese esquema que da el ejercicio. Bueno, no sabiendo eso, pues entonces podemos apelar a la segunda ley de la termodinámica, que dice que la variación de entropía corresponde a la entropía 2 menos entropía 1. Como estamos hablando de una sustancia pura, que es el refrigerante 134A, y tenemos tablas para el refrigerante 134A, pues definir esta entropía no es ningún problema. Ahora también podemos saber que al representar este proceso en un diagrama TS, ¿ok? Se sabe que el área bajo la curva de un diagrama TS corresponde a el calor, ¿ok? Donde el calor entonces va a ser igual a la variación de entropía por la temperatura, y como la temperatura permanece constante, pues entonces el cálculo es bien sencillo, ¿ok? Y este es el planteamiento. ¿Cuál es la trampa de este ejercicio? El esquema. ¿Por qué? Porque el esquema, tal y como está, pues nos haría pensar a que tenemos que utilizar la integral de P de presión por diferencial de volumen, pero la presión permanece constante, lo cual no es verdad, porque lo que permanece constante es la temperatura, y ya vamos a ver que la presión cambia, ¿ok? Entonces, no hay forma de hacerle caso al esquema porque no guarda consistencia con el enunciado. Entonces, como en el enunciado es donde están los datos, yo le voy a hacer caso al enunciado. ¿Ok? Ya entonces, los resultados están aquí y ya podremos decir, hicimos bien el razonamiento o lo hicimos mal. ¿Ok? Bien, de momento no sabemos nada para qué sirve este esquema más allá de confundir. ¿Ok? Bien, sabemos entonces resaltar que el proceso es isotérmico y que el proceso, si lo planteamos en un diagrama temperatura-entropía, va a ser algo como esto. Va de 240 hasta 20 grados centígrados y 20% de calidad. La presión que va a haber en el estado 2 necesariamente tiene que corresponder a la presión de saturación a 20 grados Celsius. Y esa presión es 572.07 kilopascales. Entonces, no hay forma de que el proceso de 1 a 2 sea a presión constante como lo sugiere ese dibujo que de manera errónea, voy a decir, no los voy a tratar de tramposo porque no es correcto, pero sí voy a decir que definitivamente es un error en la edición del libro, ¿ok? Bien, entonces el proceso es un proceso isotérmico que se plantea así en un diagrama temperatura-entropía y va desde un estado 1 a un estado 2. La presión cambia y
¿Qué más tenemos? El área bajo la curva de este proceso corresponde al calor de 1 a 2. Y esta área es bien sencillo de calcular porque tenemos la variación de entropía y el valor de la temperatura en grados Kelvin y ya entonces lo podemos determinar. Entonces, bueno, vamos a definir aquí las cosas, las propiedades. Aquí esta masa, esto está mal, esto se me fue. Olvídense de este valor, por favor. Entonces, presión 1, temperatura 1 y calidad. Estos son los datos. Cuando vamos a el primer estado, ¿sí? Refrigerante 134A a 240 kilopascales, que corresponde a 0,24 megapascales, y una temperatura de 20 grados centígrados, sabemos que está sobrecalentado. Ustedes lo pueden demostrar más adelante o se los puedo demostrar yo aquí. La presión, la temperatura de saturación para 240 kilopascales corresponde a menos 5,38 y la temperatura que tenemos es 20. Luego se sabe que es sobrecalentado, ¿ok? Entonces, bueno, las propiedades son volumen específico 0,09423, la energía interna 246,76 kJ kilogramos Kelvin y la entropía 1,0134 kJ kilogramos por Kelvin. ¿Por qué no usamos la entalpía? Porque no estamos haciendo, esto es un ejercicio de sistema y no de flujo de masa. No hay flujo de masa, estamos hablando de sistemas cerrados. Bien, esto en cuanto al estado 1. Luego, cuando vamos al estado 2, ¿qué sabemos del estado 2? Que está a 20 grados centígrados y que tiene una calidad del 20%. Aplicando la forma de determinar las propiedades utilizando el título o la calidad, porque estamos dentro de la zona de equilibrio líquido-vapor, tanto para volumen específico, energía interna y entropía, pues encontramos las tres propiedades y tenemos el estado completamente definido. De tal manera que podemos decir que la variación de entropía de 1 a 2 corresponde a entropía 2 menos entropía 1. Cuando se sustituye acá, nos da que la variación de entropía es igual a menos 0,5884. Aquí es algo bien importante que es importante que tengo que resaltar. Perdónenme por la redundancia. Entonces, el asunto es que esta variación de entropía negativa no quiere decir que el proceso sea imposible, porque la variación de entropía que tiene que ser mayor que cero es la variación de entropía neta o total. Y para eso habría que considerar la variación de entropía de los alrededores. Y esa es la variación de entropía del sistema más la variación de entropía de los alrededores, es la que tiene que ser mayor que cero. ¿Ok? Para que el proceso sea posible. Entonces, el calor va a ser igual a la variación de entropía por la temperatura sub cero. La temperatura permanece constante en 20 grados centígrados, ¿ok? Entonces lo llevamos a grados Kelvin y operamos y nos da que el calor es menos 172,49. Este signo negativo lo único que quiere decir es que el calor está saliendo del sistema, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando aplicamos la primera ley, pues sustituimos el valor, cada uno de los valores, tanto energía interna 2, energía interna 1 y el calor, queda entonces que el trabajo va a dar 37,09, lo que coincide con lo que trae el enunciado del ejercicio. Luego, la suposición de que yo hice en el análisis es correcta y este dibujo realmente pues no sirve para nada. ¿Ok? Entonces, en resumen, tenemos el estado 1 completamente definido y el estado 2 también completamente definido. Esta es la representación del proceso en un diagrama TS, que esto es súper valioso porque cuando ustedes plantean la solución y representan el proceso en los diagramas de fase, demuestran que saben qué es lo que está sucediendo termodinámicamente hablando. Y esto es muy ventajoso al momento de ustedes ir a hacer algún reclamo o algo al profesor como una revisión de prueba. ¿Ok? Entonces, los resultados son la versión, he puesto aquí la versión de entropía, aunque no la pedían. Lo que pedían era calor, menos 172,49,
el ejercicio dice que es 172.49, pero no decía la dirección. Este signo menos lo que se refiere es que sale energía del sistema. Y el trabajo, este trabajo positivo de 37.09, lo que quiere decir es que el, el, el trabajo, ¿quién está haciendo trabajo? A ver, la convención de signos es calor que entra positivo y trabajo que entra negativo. Calor que sale negativo, calor y trabajo que sale positivo. Entonces, aquí el sistema del sistema está saliendo energía en forma de calor y el sistema está haciendo trabajo. ¿Ok? Eso es lo que representa cada uno de los signos a los que se refiere estos valores. ¿Ok? Y eso sería todo para este ejercicio. Voy a hacer ahora el tercer ejercicio, es el ejercicio 764 del Yunus Sengel. Esta es la edición número 7. ¿Ok? Dice, un bloque de cobre de 75 kilogramos, inicialmente a 110 Celsius, se echa dentro de un recipiente aislado que contiene 160 litros de agua a 15 grados Celsius. Determine la temperatura de equilibrio final y el cambio total de entropía para este proceso. Bien, ¿por qué es importante este tipo de ejercicio? Bueno, porque no habíamos hablado de la determinación del cambio de entropía para sólidos y líquidos, ¿ok? Entonces, tiene una simplicidad interesante que es importante que ustedes conozcan. Entonces, además de eso, tiene dos formas de hacerse y yo les voy a mostrar las dos formas como se hace este ejercicio. Bien, masa de cobre 50 kilogramos, temperatura 1 del cobre 110 Celsius, volumen del agua 160 litros, temperatura inicial del agua 15 grados Celsius. ¿Qué piden? Temperatura 2 y solamente cuando dice temperatura 2, no dicen la del agua o la del cobre, sino que se supone que la temperatura 2 corresponde a una temperatura de equilibrio del agua y el cobre, ¿ok? Y la variación de entropía total del proceso. Bien, ¿cuál es el planteamiento? Bueno, por primera ley, cuando aplicamos primera ley, tenemos no hay calor y no hay trabajo. No hay calor porque el sistema está aislado y no hay trabajo porque no hay cambio de volumen. Entonces, cero es igual a la masa del cobre, la variación de energía interna del cobre, que va a corresponder a ¿qué? A la masa por el calor específico del cobre por la diferencia de temperaturas, más la variación de energía interna del agua, que va a ser la masa del agua por la energía interna 2 del agua, menos la energía interna 1 del agua. ¿Ok? Eso es la primera expresión que podemos aplicar para resolver este ejercicio. La segunda expresión que podemos hallar es la aplicación de la segunda ley de la termodinámica, que dice que la variación de entropía total va a ser igual a la variación de entropía del cobre más la variación de entropía del agua más la variación de entropía de los alrededores, que vale cero. ¿Por qué vale cero? Porque el sistema está aislado. Y si los alrededores no reciben calor, no hay un cambio de entropía correspondiente a este proceso. Entonces, la variación de entropía de los alrededores vale cero. ¿Ok? Entonces, la variación de entropía del cobre, ¿a qué va a ser igual? Cuando demostré cómo se calculaba la variación de entropía, teníamos que era un término de un calor específico multiplicado por el logaritmo neperiano de las temperaturas, luego decía menos R logaritmo neperiano de P2 entre P1. En el caso de los sólidos o los líquidos incompresibles, la variación de presión no genera cambio de entropía. Luego ese término vale cero. Y entonces la determinación de la variación de entropía se simplifica. Fíjense entonces que se usa calor específico, ya no estamos hablando calor específico a volumen constante o calor específico a presión constante, sino simplemente calor específico del cobre. ¿Por qué? Porque es el mismo calor específico, se unifica, no hay ni calor específico a volumen constante, ni calor específico a presión constante para sólidos o para líquidos. ¿Ok? Bien, y el término de variación de entropía del agua es un poco de lo mismo. Aquí vamos a tener dos maneras de hallar. Uno, darle el mismo comportamiento, darle el mismo trato que se le está dando al cobre,
y utilizar el calor específico del agua líquida, donde la variación de presión no supone una variación de entropía a considerar. Entonces la variación de entropía del agua puede calcularse de esta manera. Pero también podemos determinarla utilizando los datos de la tabla termodinámica. Entonces la variación de entropía del agua podría ser masa del agua por la entropía 2 del agua menos la entropía 1 del agua. Yo lo voy a resolver de las dos maneras para que ustedes vean el efecto de cualquiera de las dos consideraciones. ¿Ok? Bueno, entonces, como no se espera que el agua cambie su temperatura tanto como para que se evapore, podemos suponer que el agua va a estar siempre en estado líquido. ¿Ok? A pesar de que ustedes pueden decir, bueno, pero es que el cobre está a 110 grados centígrados o Celsius. Sí, pero son 160 litros y para que pase de 15 grados hasta una presión lo suficientemente interesante como para que se sobrecaliente toda esa cantidad de agua, se necesita mucha energía. ¿Ok? Entonces, yo no espero que el agua cambie de fase, o sea, que deje de ser líquido comprimido. Como yo no espero que deje de ser líquido comprimido, yo voy a suponer de que el agua está todo el tiempo en estado líquido y a una presión inferior a 5 megapascales. Luego, la variación de entropía del agua va a ser igual a la masa del agua por la entropía F leída a la temperatura 2 del agua menos la entropía F leída a la temperatura 1 del agua. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces al principio. Por primera ley, si vamos a suponer que les dije que teníamos dos posibilidades. Entonces, el primer caso es calcular las propiedades del agua líquida y del cobre a partir del valor de calor específico tabulado. ¿Esto qué es? Bueno, lo que estoy diciendo es que la variación de energía interna del agua no se va a hacer utilizando los datos de la tabla termodinámica, sino que vamos a utilizar el calor específico del agua líquida, que es un valor que se encuentra también tabulado. ¿Cuál es la facilidad que esto da? Bueno, que al estar todo en función de la temperatura 2, pues podemos sacar a la temperatura 2 como factor común y despejarla. Y nos queda esta expresión que está aquí, que luce larga e incluso está complicada, pero no es verdad. Esto no es más que una media ponderada. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sacamos el calor específico del agua, del cobre y la del agua? Bueno, en la tabla A3 está el calor específico del agua líquida, ¿ok? Y da 422. Y en la tabla también A3, para sólidos, está el cobre, con la particularidad de que el cobre presenta una variación en el calor específico para distintas temperaturas. Como tenemos distintas temperaturas, pues entonces aquí hay que hacer un trabajo que corresponde a tratar de aproximar al valor que mejor se ajuste. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar un valor promedio del calor específico del cobre. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a determinar el calor específico del cobre a 110, que es el extremo alto en el cual pudiera estar todo el sistema, y el extremo más bajo, ¿cuál es? La temperatura del agua. Entonces, con la temperatura del agua, pues eh, tenemos todo el rango de temperaturas posible en el cual se puede mover el calor específico del cobre. Es decir, va a ir de 15 grados centígrados como más bajo, ¿sí? Y 110 grados centígrados, que es la temperatura inicial del cobre, como lo más alto. En algún punto, entre medias, va a estar la temperatura final. Entonces, calculamos el calor específico para 110 grados centígrados y el calor específico para 15 grados centígrados. Simplemente se hace interpolando en esta tabla y obtenemos el calor específico promedio del cobre. Da 0,3885. Perfecto. Entonces, el calor, al hacer esta sustitución, pues entonces la temperatura se puede despejar sin ningún problema y nos da que la temperatura da 290.81 Kelvin o 17.66. Fíjense que
Según este cálculo, pues lo que hicimos de la determinación del calor específico del, del cobre en un valor promedio entre 15 y 110, está bastante ajustado nos da una exactitud que nos viene bien, es suficiente. Además de que la variación del calor específico tampoco es tan acusada, porque va desde la más alta, 0,394, y la más baja es 0,383, apenas una 11 centésimas de diferencia. Es realmente muy poquito. ¿Ok? Entonces, en 290,81 Kelvin, estas 11 centésimas realmente no tienen ningún efecto que comprometa el resultado que vayamos a obtener. Entonces, por este procedimiento, la temperatura 2 del agua da 17,66 Celsius. Perfecto. Ahora les voy a mostrar cómo es la segunda forma que se puede calcular. Entonces, si no hacemos caso a la determinación de las propiedades del agua o de considerar el calor específico del agua, sino que vamos a tomar los datos que nos dé estrictamente la tabla termodinámica porque nos gusta más, porque sentimos que es más exacto, por las razones que sea, tiene un procedimiento. Entonces, cuando hacemos eso, pues entonces la primera ley tiene esta forma. Respecto del cobre, sí me voy a quedar con lo mismo, no voy a ajustar el valor del calor específico porque realmente no tiene ningún valor añadido. Entonces, vamos a determinar el estado 1 del agua. El estado 1 del agua dice que es líquido comprimido, entonces la aproximación la vamos a hacer considerando, entrando por temperatura y leyendo los valores F. Entonces, para esta condición, la energía interna 1 sería la energía interna F leída a 15 grados. Sería 62,98, aquí está. Y la entropía sería 0,2245, que corresponde a la entropía F leída a 15 grados Celsius. Perfecto. Cuando sustituimos en la ecuación, nos damos cuenta de que es necesario realizar un tanteo. Y lo vamos a sacar de la misma expresión de primera ley, ¿ok? Donde en vez de 0 ponemos error, porque el error que queremos cometer es 0. Y al sustituir y simplificar aquí términos, nos queda entonces esta expresión. Cuando tanteamos acá, pues vamos a hacer una tabla. Y lo he hecho muy rápido porque no tiene ninguna complicación este tanteo. Entonces, me voy a mover entre los dos valores de temperatura que sé que debería estar el resultado. Entonces, para 20 grados centígrados, la energía interna corresponde a UF 83,913 y la entropía sería 0,2965. Y para 15, al sustituir estos valores para 20 grados Celsius, en la ecuación de error nos da que el error es 1601,03, un número positivo. Luego hay que irse a un número inferior para que dé algo negativo, para tratar de conseguir el número negativo. El extremo es 15 porque el proceso justo comienza en 15 grados Celsius. Entonces, UF 6298 y entropía F 0,2245. Cuando se sustituye en la expresión nos da menos 1845. Ya tenemos entonces un valor por debajo y un valor por encima de 0. Ahora lo que hacemos es simplemente interpolar el valor de 0. Cuando interpolamos el valor de 0, la temperatura nos da 17,68 grados Celsius. Este resultado versus el que obtuvimos la vez pasada en el primer procedimiento, que fue 17,66. La diferencia, 2 centésimas. Eso es nada. Eso es nada. Porque muy probablemente, si este ejercicio lo estuviéramos haciendo desde el punto de vista práctico, con instrumentos y todo esto, mucha gente diría el resultado de la temperatura de equilibrio son 17 grados o son 18. Entonces aquí los decimales no son demasiado importantes. Bien, vamos entonces ahora a calcular el cambio de entropía. El cambio de entropía, sabemos que es la entropía del cobre, la variación de entropía del cobre más la variación de entropía del agua más la variación de entropía de los alrededores, que ya había dicho que valía 0. ¿Por qué? Porque el recipiente que contiene el agua y el cobre está aislado térmicamente, luego no hay calor que vaya a ir a dar a los alrededores y en consecuencia no hay variación de entropía de estos. ¿Ok?
Entonces, la variación de entropía de los alrededores, ya les había comentado, que era el calor específico del cobre por el logaritmo neperiano de las temperaturas final e inicial. Al sustituir, nos da que la variación de entropía del cobre es menos 0.171 kilogramos Kelvin. ¿Por qué da negativo? Porque el cobre se está enfriando. Más nada. Eso es lo único que quiere decir. Luego hacemos la variación de entropía del agua, masa del agua por la entropía del agua. Fíjense que aquí también podemos entonces calcular la variación de entropía de dos maneras. La primera posibilidad, ¿cuál es? Variación de entropía del agua es igual a la masa del agua por el calor específico por el logaritmo neperiano de las temperaturas. Al determinar esa expresión nos da que la variación de entropía del agua es 6.251 kJ por kilogramo. Que no nos guste ese resultado porque no me gusta considerar el agua como calor específico solamente, vale, eso está muy bien. Entonces, la variación de entropía del agua la haríamos utilizando los datos que nos dé la tabla de datos termodinámicos. Cuando sustituimos, ¿ok? Sería masa del agua 160. Esto es 160 porque solamente quiero aclarar, la masa del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico y son 160 litros. Cuando multiplico 160 litros llevados a metros cúbicos, queda 0.160. Al multiplicarlo por 1000 queda los mismos 160. Entonces, los 160 litros de agua corresponden a 160 kilos de agua. ¿Ok? Por la diferencia de entropías, y nos da entonces que la entropía del agua calculada utilizando la tabla de datos termodinámicos es 6.176. ¿Cuánto dio la estimación de la variación de entropía por calores específicos? 6.251. Cambia unas 8 décimas, ¿ok? Pero entonces cuando calculamos la variación de entropía total nos da que la variación de entropía total es 6.0689 kilojoules por kilogramo. Aquí yo utilicé la variación de entropía del agua calculada por la tabla de datos termodinámicos, ¿sí? Pero si hubiera usado la otra, da igual, porque ¿a qué conclusión nos permite llegar esta variación de entropía? Sencillamente nos lleva a decir que el proceso es irreversible y es posible. Realmente no interesa tanto el resultado, lo que importa es que sea mayor que cero. Cuando es cero, sabemos, es irreversible, pero es posible. ¿Ok? Entonces, conclusión, el proceso es posible e irreversible. Resumen, aquí están los dos resultados a los que nos estaba pidiendo el enunciado. ¿Está bien? Bien, y esto es todo para este video. Me voy a despedir de ustedes con una oración, una frase del escritor estadounidense Napoleon Hill. Este señor vivió desde 1883 a 1970, 97 años, para cuando murió. Este caballero dijo algo que puede ser que mucha gente esté de acuerdo o no, pero me pareció interesante y se los voy a mostrar. Dice, eres el amo de tu destino. Puedes influir, dirigir y controlar tu propio entorno. Puedes hacer que tu vida sea lo que quieras que sea. Ustedes, en el momento de la historia en el que ustedes están, sean ustedes estudiantes de ingeniería o sean ingenieros de reciente graduación, ustedes están enfrente de todo un horizonte profesional. Y ustedes pueden influir, dirigir y controlar todo lo que ustedes vayan a lograr. Lo único que necesitan es su esmero, necesitan es simplemente aprender. Y para eso están estudiando. Entonces, ¿qué puedes hacer con tu vida lo que quieras que sea? Yo pienso que sí. Y te animo a que te esfuerces por lograr todas tus metas. Y con esto me despido. Si te ha gustado, bueno, ya sabes, recuerda, dale me gusta, comparte y activa las notificaciones. Y por sobre todas las cosas y más importante, suscríbete al canal que todavía tenemos un montón de cosas por aprender. Adiós.